es sobre todo nombre, te exaltamos. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu presencia para con nosotros. Gracias, Señor, que nos permite congregarnos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que tú seas, Señor, con los maestros que estarán instruyendo a nuestros niños, Señor, y que en todas las cosas tu glorioso nombre sea muy glorificado. Recibe tú la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que me acompañen, hermanos, voy a leer para empaparnos de la palabra del Señor 3 porciones bíblicas. Les pido que sí la busque conmigo. Y los otros textos, pues, usted puede tomar nota de ellos y luego puede volver y estudiarlo, porque voy a compartir alguna escritura. Primeramente, quiero ir aquí con ustedes a 1 de Timoteo, capítulo 6. Eso es lo primero. 1 de Timoteo, capítulo 6. Y yo quisiera darle una breve introducción para aquellos para que usted se ubique en lo que vamos a continuar compartiendo. Nosotros hemos comenzado una serie de predicación sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y cuando se habla de la iglesia hay muchas facetas o muchas partes que podemos decir de lo que es la iglesia. Nosotros dijimos que la iglesia no es en realidad algo que el hombre se ha inventado, no es una idea del hombre, sino que la iglesia ha sido diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios ha querido tener un pueblo de toda nación, tribu y lengua, y ese pueblo, lo que nosotros estamos experimentando en el día de hoy, en esta tarde, lo que estamos experimentando, el adorar al Señor, en escuchar su palabra, en participar de los santos emblemas, todo esto ya ha sido preparado, dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Y todo esto fue logrado por los triunfos de Cristo en el Gólgota, en el Calvario. Un Salvador divinamente escogido, procediendo de la tribu de Judá para redimir a un pueblo de toda nación, tribu y lengua. Aquí nos encontramos nosotros. Aquí en esta congregación yo he contado más de 14 diferentes nacionalidades. Es decir, que se cumple la palabra y nosotros no estamos mirando, sabemos la procedencia de qué país nosotros procedemos, pero eso no tiene importancia. Lo importante es que estamos nosotros bajo la sangre, estamos nosotros bajo el nuevo pacto, estamos nosotros bajo la cruz. Y Dios ha querido que su iglesia, que su pueblo, sea un pueblo entendido, sea un pueblo con conocimiento. En el libro de Oseas, capítulo 4, dice que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? No porque le faltó templo, ministro, dinero, no. Le faltó conocimiento. El libro de Proverbios está lleno, saturado de exhortaciones al conocimiento. Adquiere sabiduría sobre todas las cosas, adquiere conocimiento. Entonces nosotros, en lo que me corresponde a mí como mayordomo del Señor, siervo juntamente con ustedes, yo tengo una gran privilegio de exponer la palabra, pero tengo una gran responsabilidad de enseñar aquello que Dios quiere que se enseñe. Hay cosas que a veces no se hablan en los púlpitos, pero que son muy importantes que se hable. Muy importante porque siempre paralelamente ha existido la verdad y el error. ¿Dónde es la primera vez que se manifiesta la verdad y el error? Nosotros lo vemos en el huerto. Está el consejo del malo, Satanás, y está el consejo de Dios, como dice el Salmo 1. Paralelamente
salen esos dos consejos, el bueno y el malo, lo real y lo irreal, lo verdadero y lo falso. Entonces, cuando nosotros, al ser creyentes, nos vamos a estar constantemente confrontando con esas dos cosas. Nos vamos a estar encontrando con aquello que es verdadero y nos vamos a estar encontrando con aquello que es error. Mi primer trabajo, quiero darle esta ilustración. Mi primer trabajo fue trabajar en Manhattan en un banco. Trabajé ahí en ese lugar por 2 años. Yo le pregunté a uno de las personas que trabajaban, uno de los tellers, que cómo es que ellos sabían cuando el dinero era falso. Yo le preguntaba que tantas personas que vienen a hacer depósitos, y yo pensaba, en mi ignorancia, yo tenía, en ese tiempo yo tenía 18 años de edad, que la manera que ellos detectaban el dinero falso era que ellos estudiaban mucho el dinero falso. Y me dijo, no, es todo lo contrario, nosotros estudiamos el verdadero. Y cuando vemos el falso, entonces, hace un tiempo, yo todavía lo tengo aquí porque ahora lo voy a ilustrar. Yo fui a un lugar a comprar algo y cuando compré un artículo, me dieron estos $10. Yo podía ahora mismo ir a cualquier tienda y 90% estos $10 lo podía gastar. Yo no lo puedo hacer porque el banco me dijo que son falsos. Alguien, de alguna manera, yo pedí los $10, eso no es nada. Pero ¿qué tal cuando lo que se pierde es la salvación por algo falso? ¿Qué tal cuando no podemos discernir entre una cosa y la otra? Entonces, lo que tenemos que hacer como iglesia es estudiar la palabra, lo verdadero. Y estamos en el verdadero. Y al conocer la palabra, al conocer el consejo de Dios, entonces nosotros podemos detectar aquello que es el error. El error se manifiesta de muchos color, tonos y sabor. Yo estaba leyendo en la escritura cuando, por ejemplo, cuando Dios le dio a Moisés esa vara y él se presenta delante de Faraón y él lanza la vara delante de Faraón y la vara se convierte en una culebra, en una serpiente. Y luego Faraón dice, pero eso no es nada. Y él llama a sus magos, y también los magos logran también hacer lo mismo básicamente. Pero ¿sabe lo que pasa? Que la vara de Dios siempre se come la vara del diablo. La vara de Dios siempre se come la vara del diablo, lo cual significa que la verdad siempre triunfará, la verdad siempre vencerá lo malo. Entonces vemos en las escrituras constantemente aquello que es falso y aquello que es real. El apóstol Pablo, cuando uno lee las epístolas de Pablo, uno se percata de que el apóstol Pablo tenía gran preocupación por las falsas enseñanzas que se introducían en la iglesia. Y ustedes le he dicho ya que él escribió 2 cartas, 1 Timoteo y Tito, 1 y 2 Timoteo y Tito, a estos 2 jóvenes pastores para advertirles de las falsas enseñanzas que se estaban infiltrando. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 y 4, dice, estamos aquí, 1 Timoteo 6, 3 y 4, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona, ¿cómo está? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones, contienda de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Mire estas 2 palabras aquí, sanas palabras. La semana pasada hablamos de la iglesia y las sanas doctrinas. Cuando hablamos de doctrina es enseñanza. Una enseñanza es todo lo que Dios dice en su palabra sobre cualquier tema. Eso es una sana doctrina. Usted quiere conocer, por ejemplo, digamos, usted está estudiando, quiere estudiar el tema de Dios, que es vasto e infinito. Usted comienza con el libro de Génesis y usted comienza a ver, bueno, lo primero que aprendo a leer a Génesis es que
Dios es el creador. Y leo sobre la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y así sucesivamente. Usted estudia cualquier tema que usted desea. Usted quiere estudiar cómo es Dios, los atributos de Dios. Y usted encuentra que Dios es todopoderoso. Usted encuentra en la Escritura que Dios es omnisciente, todo lo conoce. Usted estudia que Dios es omnipresente, que Dios está simultáneamente en todo lugar. Y eso sería una buena doctrina. Ahora, el otro lado de la moneda está la falsa doctrina. La falsa doctrina comienza, yo digo que la falsa doctrina comienza con la pregunta que Satanás hace y dice lo siguiente en el capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Cuál es? Con que os ha dicho Dios que de todo árbol del huerto no podéis comer. ¿Eso fue lo que Dios le dijo? No, le dijo de todo árbol del huerto podéis comer, excepto este en particular. Entonces ahí vemos nosotros la sana doctrina, lo que Dios dice, lo correcto, y paralelamente se da el giro y el enemigo tuerce y llegó a confundir a Adán y Eva al punto de que ellos sucumbieron en el pecado y juntamente con ellos nosotros. Ahora bien, dice Pablo, que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, mira la palabra sana palabra, sana doctrina significa, yo le dije a usted que la palabra sana, cuando uno a veces usted va a su familiar, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está tu salud? Nosotros nos preocupamos, ¿no es cierto?, por la salud. Nos preocupamos por la salud de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, que siempre estamos pensando en nuestra salud. Bueno, Dios está preocupado, hermano, por nuestra salud. Nuestro Padre está preocupado por nuestra salud espiritual porque Él ama a su iglesia y Él quiere que su iglesia tenga una sana palabra. La palabra sana viene de una palabra griega que significa higiene, ¿entiende? Higiene. Entiende que lo higiene es algo que es higiénico, que es limpio, que es puro. Unas palabras que sean higiénicas, que sean puras. Y no solamente eso, sino que son palabras que conllevan a la salud, que nos ayudan a vivir espiritualmente saludablemente. Ahora vamos a pasarnos aquí, le dije, vamos aquí a 2 Timoteo al lado, pase 3 páginas a la derecha, y ahí está 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y aquí está una exhortación. Le dice Pablo a Timoteo, le dice en el versículo 14, 2 Timoteo 2:14, dice, recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Timoteo, no te pongas a discutir y a entrar en asuntos de genealogía y asuntos de filosofía. Eso no edifica para nada. Le da esta exhortación. Y esta exhortación yo le he hecho mano y la quiero para mí y la quiero para ustedes, amados hermanos. Él nos dice, ¿qué debemos hacer? Procura. ¿De qué manera? Con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Están aquellos que no son aprobados porque enseñan falsa doctrina y están aquellos que son aprobados. Aprobado. ¿Cómo es aprobado? Bueno, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y por qué este obrero no tiene de qué avergonzarse? Respuesta, que usa bien. La palabra usar, significa, esa palabra trazar bien, dividir bien la palabra de verdad. Entonces el llamado es a nosotros que seamos estudiantes diligentes, que nos presentemos delante de Dios como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que usamos bien la palabra de verdad. Y le dice en el versículo 16 más, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora, el otro pasaje está en Efesios, tú a la izquierda, Efesios capítulo 4, aquí viene esto, hermano, Efesios capítulo 4. En el capítulo 4, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, dice,
Primeramente, dice lo que Cristo hizo después que Él venció el pecado y resucitó al tercer día. Capítulo 4 de Efesios, versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces aquí dice lo que Cristo hace por su iglesia. Dice, y Él mismo, Cristo mismo, constituyó. Eso significa estableció. Eso significa designó. Dice aquí, estos ministerios apostólicos, dice primeramente, unos apóstoles. Estos son, la palabra apóstol significa los enviados, ¿verdad? Eso significa la palabra, un apóstol es uno que es enviado. Esta palabra apóstol, si uno leía la palabra apóstol, vamos a decir, quizás 20 años, la persona, por lo menos en el ambiente que yo crecí espiritualmente, los apóstoles, no hablamos de los apóstoles, sino decíamos, bueno, esos son los misioneros que salen en una misión, salen al campo misionero. Por ejemplo, yo me crié con una pareja, puertorriqueños ellos, y ellos fueron enviados de la iglesia a las Islas Canarias en España, a las Islas Canarias. Y yo recuerdo, porque yo viví un tiempo en la casa con sus padres. Yo le alquilé una habitación y yo vivía con ellos, y para mí era, siendo joven, estar escuchando de las experiencias, y ellos contaban lo duro que era el evangelio allá en España, y a mí mi corazón se ardía, y yo decía, quizás Dios algún día me llama a ser misionero, yo no sé. Pero el asunto es que los apóstoles son aquellos que son misioneros. Una advertencia, hoy día yo tengo en mi página, creo que tengo como 40 apóstoles ahí en mi página de Facebook, 40 apóstoles, y cada persona pone un kiosco y dice, yo soy apóstol. Y usted investiga y no hay nada de eso. No hay tal cosa, ¿verdad? Estos apóstoles que estamos hablando, Dios los usó, estos apóstoles que estaban en el Nuevo Testamento, cuando fueron usados por Dios para predicar, el apóstol Pedro, Juan, los 12 apóstoles, ¿verdad? Excluimos a Judas Iscariote y luego entra Matías, ¿verdad? El asunto es que estos genuinos apóstoles del Señor. Ahora, usted debe tener discernimiento cuando alguien le dice a usted que es apóstol. Usted tiene que decir discernimiento. Cuando está el llamado. Porque había prueba para ser apóstol, tenía que haber estado con Jesús, había que ser testigo de su resurrección, y los modernos de hoy, ninguno de la talla, ¿no es cierto, hermano? Entonces, tenemos nosotros que tener discernimiento. Eso es lo primero. Segundo, dice aquí que estableció a los profetas. Profetas. Sabemos, conocemos los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas que más conocemos son los 4 profetas mayores. ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego tenemos los profetas menores, ¿verdad? Como Oseas, Amós, Abdías. Ayúdeme. Amén. Te lo sabe. Entonces tenemos a esos profetas. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento, como en el libro de Isaías que estaba leyendo el hermano Luis, ese es un profeta del Antiguo Testamento. Tenemos a Daniel, tenemos todos estos profetas que la palabra de Dios venía y ellos profetizaban palabra de Dios, y lo que ellos decían se cumplía al pie de la letra. ¿Ok? Ahora, yo voy ahora a hacer como si fuera un giro y regresaré a Efesios, porque yo quiero que usted vea lo que había acontecido en Israel, y quiero que mantenga, mire, estoy aquí en Efesios, mire lo que hago, y voy aquí ahora a Jeremías capítulo 23 para que usted vea lo que acontece en Israel. Jeremías capítulo 23. Aquí yo quiero leer esta escritura con ustedes y explicamos un poco de la palabra, porque lo que acontece es que en el pueblo de Dios se infiltraron falsos profetas. Y si usted lee Jeremías capítulo 23, le habla de aquellos pastores, versículo 1, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño.
Ahora, la palabra pastores aquí no se refiere en el mismo sentido de pastores hoy, sino que se está refiriendo, llamaban pastores en este texto, a los líderes, los reyes, aquellos, porque eran pastores, porque Dios le había delegado a esos reyes cuidar a la nación, ¿me está entendiendo? Cuidar al pueblo de Dios, tenían un trabajo muy importante. Ahora, este capítulo es bastante extenso y el tiempo no me va a dar, pero usted encuentra en el versículo 9 que Dios denuncia a los falsos profetas. Miren lo que dice aquí: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. ¿Qué está aconteciendo, Jeremías? Jeremías es un verdadero profeta. ¿Qué estaba aconteciendo en los tiempos de Jeremías? Que estaba el pueblo saturado de falsos profetas. Como estamos en el día de hoy, está el pueblo de Dios por todas partes. Se han levantado falsos profetas y hay que estar en alerta. Y dice, porque la tierra está llena de adulterio, de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra, está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Una advertencia, en otras palabras, los profetas estaban profetizando falsamente. Los sacerdotes estaban pecando y Dios estaba al tanto de todo lo que estaba aconteciendo. Quiero saltar al versículo 24, hermano, porque el capítulo tiene 40 versículos y no tengo tiempo. Quiero llegar aquí al punto, versículo 24. Dios le dice entonces a esos falsos profetas, en el versículo 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? En otras palabras, ¿será posible que un profeta profetice falsamente y que yo no lo sepa? La respuesta es, definitivamente no se va a escapar. Y le dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre. Mire lo que decían: soñé. Para llamar la atención, yo tuve este sueño. Oh sí, deja ver. ¿Qué fue el sueño que tú tuviste? Y ahí comienza. Yo no puedo negar, yo no voy a negar que Dios pueda hablarle a un creyente por medio de un sueño. Yo no soy el Señor. Yo no soy el Señor. Pero lo que yo sí sé es que cada vez que usted sueña algo y que usted quiera de una manera u otra, yo le dije a una persona, hermano, yo no soy José. Cada vez quería que yo le interpretara sueños. Yo no soy José. ¿Entiendes? Tú tienes que, en otras palabras, cada cosa que se soñaba, creía que había una interpretación por eso. No es cierto. Oh, hermano, yo me soñé, yo vi una luz aquí, yo vi aquí esto y lo otro, y había una bombillita. Yo no sé, hermano, quizás usted comió mucho en la noche y está una pesadilla, no es un sueño. Entonces uno tiene que discernir, hermano, tenemos que discernir las cosas. Ahora, dicen ellos venían con el cuento, el profeta, mire, soñé, y ahí venía la gente a oír lo que te soñaba. Y mira lo que dice Dios. Dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? En otras palabras, decían que habían soñado algo y era falso. Y dice, y que profetizan el engaño de su corazón. Formulaban un sueño que era falso para tener discípulos. Dice, no piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. En otras palabras, contaban sus sueños y esos sueños eran falsos y esos sueños llevaban al pueblo hacia la idolatría a Baal. Versículo 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera.
Entonces, aquí hay dos cosas. La palabra verdadera, usted lo ve ahí, es trigo. ¿Lo ve ahí en el texto? La palabra falsa, ¿qué es? Paja. ¿Para qué sirve la paja? Para quemar, para ser quemada. Entonces, tenemos aquí aquello que es trigo. ¿Qué se hace con el trigo? Bueno, se hace pan. Con trigo se toma harina, se prepara, se procesa y se hace una buena torta, un buen pedazo de pan. La paja, usted completamente la descarta. Y Dios le dice, una pregunta a ustedes, falso profeta. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la palabra que sale de mi boca con la paja? Dice, y aquí viene, primero lo compara la palabra, mire esto, la compara al trigo. El trigo nutre, el trigo satisface, el trigo es alimento. Pero también, ¿qué hace la palabra? La palabra es como ¿qué? Como un martillo. Y nosotros sabemos cuando el Señor nos habla y nos martilla, dice, no es mi palabra como fuego, primeramente como un fuego. La palabra de Dios es como fuego, que nos quema. Por ejemplo, para darle un ejemplo, los caminantes de Maús en Lucas 24, ¿ustedes recuerdan los caminantes de Maús? Y Jesucristo había resucitado de los muertos, y Jesucristo comienza a hablar con ellos, y comienza a hablar, y ellos no saben quién es Él, y le dicen, ¿eres tú el único forastero? ¿Tú no has escuchado sobre Jesús de Nazaret? Que es un varón aprobado por Dios. Y mira, por ahí anda una mujer diciendo que Él ha resucitado. Y el Señor responde, le llaman insensato y duro de corazón para escuchar las Escrituras. No era necesario que el Cristo padeciese. Y Él comienza y dice, me encanta ese pasaje, porque dice que lo llevó por los salmos, por los profetas, por todas. En otras palabras, le dio un estudio bíblico completo el Señor resucitado. Le habló de las Escrituras. Y luego Él le dice, el Señor se adelantó, como que se iba adelante, y ellos dicen, no, quédate, Señor, que se hace tarde. Y dice que se quedó con ellos. Y luego finalmente, cuando cogió el pan y lo partió, lo reconocieron. Mire eso. El pan, al partir el pan, la carne, partir es romper el velo para que se vea lo que está allá. Cuando la mujer da luz, eso que se raja, esa incisión, es como un velo, y luego se exterioriza aquella bella criatura que nace. Ahora se rompe el pan y ellos pueden ver, y ellos dijeron lo siguiente: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Arde, la palabra de Dios es como fuego, arde la palabra de Dios. Y luego le dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas. Aquí viene, contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras. Usted sabe lo que es hurtar. Se roban la palabra. No voy a decir esto. Ay, cuántas personas yo he conocido así en el ministerio. No puedo hablar de eso, hermano, porque la gente, si le hablo del infierno, predico un poco así fuerte, pues la gente, entonces, ¿quién fue que te llamó? Entonces, hurtan la palabra, hurtan la palabra. Yo tuve una iglesia por 5 años, nunca se habló del infierno en esa iglesia, ni un mensaje sobre el infierno. Nunca se habló del pecado, de que hay que apartarse del pecado, que hay que vivir en santidad. Todo era un mensaje como dicen, siéntete bien. Motivacional, esa es la palabra, gracias, motivacional. Siéntete bien, que tú te sientas bien. Pero hermano, si uno está enfermo, si uno va al médico y uno tiene una anomalía, ¿verdad? Yo recuerdo cuando fui ingresado al hospital el año pasado, y yo creía que el problema mío era que yo estaba comiendo algo que me estaba haciendo daño, y tuvieron que entonces hacerme 2 operaciones. Yo estaba errado. Usted no tiene, no, eso no es eso, es esto. Usted hay que intervenir. Ah, pero qué alivio después que pasó eso, ¿verdad?
No podía vivir la vida pensando en que lo que no es. Uno quiere, el Señor no juega, Él va al pan, al vino, vino. Esta es mi palabra, como fuego, como martillo que quebranta la peña. Y Él dice, yo estoy contra vosotros. ¿Ustedes qué es lo que ustedes hacen? Bueno, ustedes, dice Jehová, hurtan mis palabras cada uno de los más cercanos. Dice Jehová, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, y Dios no ha dicho nada. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a esto mi pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Ellos no querían oír eso porque eso era fuerte, ¿verdad? Ellos le daban, era como aquel profeta en el Antiguo Testamento que le dijo al rey, no me hables de profeta. Le dice, no me hables de profeta. Y pero ¿por qué, rey? Porque siempre me habla malo. Yo quiero alguna palabra, yo quiero que alguien me diga que estoy bien, que todo va. No, yo no quiero hacer profeta. Entonces, aquí lo vemos por la Escritura, ¿verdad? Entonces, Dios iba y dice aquí, y dice el versículo 34, y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero, al cual y a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Etcétera. Ahora voy a ir aquí, regresando ahora a Efesios 4. Quiero llegar a esta parte. Efesios 4. Entonces tenemos aquí a los profetas. Tenemos aquí, y la Biblia está saturada. Solamente doy breves ejemplos de todo ello, porque es demasiado lo que hay, para que ustedes tengan una idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos falsos profetas, verdad? Destruyen la fe en Dios, dan falsas revelaciones, te desvían del camino. Pablo dice a Timoteo que evita a los tales, los que hablan palabras erradas. Pablo le dice a los ancianos en Éfeso que se van a levantar falsos maestros de en medio de ellos. Y aquí en Efesios capítulo 4, lo primero que Cristo establece, viene aquí, establece apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Qué aparece en la palabra evangelista? ¿Qué palabra usted ve ahí? Evangelio, ¿no? Evangelista. ¿Qué es un evangelista? Uno que proclama buenas nuevas. Okay. Uno que proclama buenas nuevas. Entonces los evangelistas de hoy, y yo he conocido muchos, y yo no lo cuento mucho a muchos de ustedes, pero vienen a veces afuera, me dan una tarjeta, es para que yo lo invite. Hermano, yo doy campaña evangelística. Dios te bendiga, hermano. Mucho gusto, y por ahí sigo. O sea, el evangelista es llamado a evangelizar ¿a quiénes? A los no evangelizados. La iglesia se congrega para ser instruido. Nosotros evangelizamos cuando hablamos nosotros, en ese sentido, toda la iglesia es una iglesia evangelista, porque todos nosotros somos llamados a evangelizar a los no evangelizados. Pero todos tenemos la responsabilidad de evangelizar. Pero dentro de la iglesia, Dios señala. El ejemplo clásico para mí, el ejemplo clásico, número uno, es el Señor. He aquí, Isaías 52, he aquí los pies sobre los montes, el que pronuncia las buenas nuevas, el que anuncia, el que proclama la palabra de Dios. Okay. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús cumpliendo el llamado evangelístico. ¿Qué vemos aquí? Cristo es primeramente el apóstol, porque Él salió del seno del Padre en la misión de salvarnos de nuestros pecados.
Cristo es el profeta que había de venir, que habla Moisés en Éxodo 18. Varón de entre ustedes le voy a levantar, a él oiré. Cristo es el profeta. Tercero, Cristo es el evangelista. Pero ahora, él tiene esos dones, el don de evangelista, y él derrama esos dones de evangelismo para que su palabra siga siendo proclamada. Nosotros tenemos la idea de los evangelistas que llenan un estadio, ¿verdad? Personas, y yo no voy a negar eso, que hay, claro, personas que llenan los estadios y hay evangelistas. Conocemos nombre de ellos, personas así. Pero ¿qué tal de aquel que no tiene nombre, que no es anunciado, que no aparece en ningún lugar y sale en el campo y coge la Biblia o coge un megáfono, digamos, o sin megáfono porque no tiene, y comienza a predicar en esos barrios pobres, en esos lugares? ¿Me están entendiendo? Y dan un culto relámpago, como yo lo decía los otros días a ustedes. Se mete en un lugar ahí donde nadie quiere ir. Ese es un evangelista también. ¿Ok? Ahora, dice aquí que establece evangelistas, los que salen. Luego también dice que establece pastores, pastores y maestros. Y esa palabra siempre yo la uno, pastores que tienen que ser maestros. Si el pastor no enseña, no puede ser pastor. Definitivamente, tiene que enseñar, tiene que tener el don de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, pastor y maestro. Ahora, dice aquí cuál es el fin. ¿Para qué que Dios nos ha delegado a nosotros dones espirituales a cada uno de nosotros? Dice aquí, versículo 12. Este es el fin, hermano. Este es el propósito. La palabra fin. El propósito de esto es, ¿qué es? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En otras palabras, estos ministerios, Pablo, Timoteo, Tito, Apolo, ellos tenían esos dones y ellos preparaban a las iglesias para que la iglesia haga la obra del ministerio. La obra del ministerio. Dice aquí, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Ahora bien, ¿hasta qué tiempo va a durar la enseñanza y la predicación en una congregación? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta ahí. Entonces, eso significa que tenemos que ser edificados y aprender constantemente hasta que todos lleguemos. O sea, la meta, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire esto, hermano, ¿cuál es la meta? No es un hombre. Usted puede admirar a una persona como yo. Puedo mirar. Yo siempre le doy a mi pastor. No era perfecto, pero le admiré por muchas cosas que aprendí de él, ¿verdad? El único que me enseñó desde jovencito, ¿verdad? Ahora, dice aquí, pero el modelo para mí no fue mi pastor, porque es un hombre y lleno de falta, no. El modelo es el varón perfecto, Cristo Jesús, el varón perfecto. Entonces dice aquí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que toda la iglesia está siendo edificada, todo el cuerpo de Cristo en la redondez de la tierra. Si es sana doctrina, estoy hablando, lo que se llama sana doctrina, están siendo edificados, están creciendo. Yo me doy cuenta, yo percibo, no lo hago público, pero a yo interactuar durante la semana, o ahorita en la clase, o los miércoles, o un diálogo, o cuando hablamos por teléfono, yo puedo percibir y yo me gozo cuando yo veo que un hermano está creciendo. El gozo mío más grande es que yo ver, está aprendiendo, está edificando. Mira cómo compartió ese texto. Eso me muestra a mí que está estudiando, que está teniendo devocional, que se está gozando con la palabra, que está creciendo. Y no se hace mucho ruido, pero se puede percibir. Se puede percibir. Usted ve que su niño crece. Ese chiquitín los otros días estaba así, una cunita, y mire ya cómo está. Ya está fuerte. ¿Verdad? Uno no puede ver, pero está creciendo, está creciendo. Entonces,
Dice aquí que lo que él quiere es que, versículo 14, aquí está el problema, aquí viene algo, hermano. Para que no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. ¿Sabe lo que es fluctuante? Que se mueve por cualquier cosa, cualquier cosa. Niños fluctuantes. En otras palabras, que la manera de no ser un niño para toda la vida es por medio del crecimiento. Ahí lo dice. Para que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento. Ahí está la palabra conocimiento. La palabra de Dios que nos da conocimiento. No seamos niños fluctuantes. Llevado por doquiera, mire esto, de todo viento de doctrina. Ay, bendito sea Dios. Cuando yo veo a alguien que viene con una falsa enseñanza y que el hermano, la hermana no pueda percibir que eso es falso, a mí me arde el corazón. Yo no sé usted. Me arde el corazón cuando yo veo que no puede percibir que algo está falso. Entonces dice aquí, dice, llevado por doquier todo viento de doctrina. Mire esto, por estratagema de hombre. Estratagema, yo le expliqué que la palabra estratagema es una trampa. ¿Entiende, hermano? Una estratagema es una trampa. Usted va a cazar un animal, un ave, usted le pone una trampa. Y el animal incautos quiere comerse, ¿verdad? Quiere coger, picar, y ahí es atrapado. Entonces estos hombres te ponen una trampa. ¿Cómo lo hacen? Con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Por ejemplo, la gente, mire esto viene de Brasil, ¿no? La gente no le gusta sufrir. Y ellos dicen, es una idea fantástica, para de sufrir. Yo he pasado, porque aquí hay no vayan a la iglesia porque no son iglesia. Yo he pasado por esos lugares, en estos momentos, hermano, ellos tienen a veces teatro y la gente hace en línea para que le mientan y le roben su dinero. Y le vendan agua y le vendan cosas. El corazón del hombre que no busca a Dios quiere sustituto. Entonces, y falsos milagros. Entonces aquí dice, todo viento de doctrina. Dice, para que engañar emplean con astucia las artimañas del error. El error doctrinal. Yo le voy a decir al final, porque yo hice una lista, qué es lo que Dios hace con aquellos falsos profetas. Mire esto. Dice aquí, si no, esto es lo que Dios quiere, amada iglesia, esto es lo que Dios quiere para nosotros, cuerpo de Cristo, para cada hermano, sino que siguiendo la verdad, y la verdad está en Jesús, siguiendo la verdad en amor, mire esto, hermano, crezcamos. ¿En qué? En todo, en aquel, miren, ¿qué tenemos que creer? En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crezcamos que es en todo que es la cabeza. En otras palabras, el cuerpo no puede ir por una parte y la cabeza por otra, ¿verdad? Entonces aquí, ¿de quién? Todo el cuerpo que es la iglesia, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, eso somos nosotros, mutuamente. Nosotros nos ayudamos mutuamente. El amor entre los hermanos, el compartir entre nosotros, el ayudarnos mutuamente. Dice aquí, según, mira esto aquí, la actividad propia de cada miembro. Aquí viene, en otra palabra, según la actividad o el don que Dios me ha dado a mí, yo tengo que ayudar a otros, no solamente ustedes, aún a otro hermano de otra congregación que Dios ponga en mi camino y que yo pueda ayudar a esa persona. ¿Estamos claros? No solamente a ese hermano, también eso se traspola al trabajo donde yo estoy trabajando, que hay personas que no conocen a Dios y a veces, vamos a preguntarle al evangélico, le han hecho, mira, ella tiene que saber, vamos a preguntarle, ella le da Biblia, vamos a preguntarle a ella.
Entonces, llaman y ahí usted tiene la oportunidad de compartir la palabra y hacer que la luz de Cristo brille. Es decir, que los dones espirituales no solamente usando en el contexto de nosotros, no. Eso es para usarlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Si usted va a otra parte del mundo y Dios le ha dado un don a usted, usted puede usarlo en otra parte del mundo o en otra congregación. Por eso es que es importante cuando un hermano se va a una congregación, yo le pregunto, le hago una entrevista y le pregunto, hermano, ¿en qué usted ha servido en la iglesia? Y yo le pregunto eso porque uno quiere saber cómo esa persona puede servir, si puede servir como maestro, como maestra, que puede ayudar en alguna área, porque esos dones son dados para ellos. Dice aquí, de quien todo el cuerpo bien concentrado entre sí, por toda la coyuntura, dice, según la actividad propia de cada miembro, mira esto, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Mire esto, el factor es el amor. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando usted se congrega, usted es edificado en amor por la palabra. Cuando usted tiene un estudio bíblico, usted se edifica con la palabra. Cuando usted tiene un diálogo con un hermano, una hermana, del medio que sea, usted tiene esa oportunidad de, ahora tenemos la oportunidad, no tenemos que a veces viajar a otra parte del mundo. Ahora podemos coger el teléfono, qué maravilla, y poder aún a la persona, uno poder ver a ser familiar y compartir la palabra de Dios con esa persona. Una persona se está muriendo, por ejemplo, y está en el hospital y usted no puede llegar porque por X razón está en otra parte del mundo. Pues mira, pónmela ahí que le voy a hablar. Y usted puede compartir la palabra y esa palabra llega a esa persona de esa manera. Ahora, finalmente, quiero llegar a esto último. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace con aquellos que predican y que enseñan falsa doctrina? ¿Qué es lo que Dios hace? Por ejemplo, alguien dice, hay diferentes posturas. Alguien dice, hermano, no podemos juzgar a nadie. Yo no digo nada, yo Dios con ellos. Mi respuesta, está cerrado, está errada. Okay. Que se encargue Dios de ellos, yo con lo mío. O sea, tú estás viendo que alguien se va a caer por un precipicio y tú tienes la manera de impedirlo y tú no le vas a decir nada. No. Aquí habla bien claro de que uno advierta, de que uno proclame, de que uno enseñe. Eso no es el trabajo solamente mío. Yo le voy a escribir algo que yo escribí hace un tiempo y lo encontré y yo te lo voy a leer y esto va a ser la conclusión del mensaje de hoy. Esto fue un artículo que yo escribí que se llama ¿Qué hace Dios con los falsos profetas? Y yo digo que en el escrito, yo escribí 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Yo digo y digo, en lo que lo digo y lo sostengo, debemos tener cero tolerancia con aquellos que tuercen, que deshonran, que blasfeman contra Dios, enseñando, proponiendo falsa doctrina. Ahora, yo quiero dar una salvedad para que estemos claros. Yo quiero que entendamos esto. Una cosa es que un creyente tenga una opinión diferente en un punto. ¿Me estás entendiendo? Que tengamos una diferencia, eso no es una falsa doctrina. Por ejemplo, para darle un ejemplo, ¿verdad? Alguien dice, hermano, yo creo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Yo digo, amén. El otro hermano que ha leído la escritura dice, yo he leído bastante y yo creo que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Ahora, yo le pregunto, ¿eso salva a alguien? ¿Esas dos opiniones? No. ¿Es una falsa doctrina? No. Ahora, si él dice, yo no creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ay, ya. Anatema, ya. Yo no creo que Cristo resucitó de entre los muertos. Yo no creo
que el único medio de ser salvo es por medio de Jesucristo. Ya usted sabe que eso es una falsa doctrina, que eso está completamente errado. Ahí la diferencia, porque, por ejemplo, hay iglesias reformadas, tienen ciertas persuasiones. Hay iglesias presbiterianas, tienen cierta perfección. Hay iglesias pentecostales, tienen sus énfasis. Hay iglesias bautistas, tienen sus énfasis. Hay diferentes, una vid, muchas ramas, como dijo alguien, y cada uno tiene. A veces, por eso estoy dando clases de religiones comparativas, para que usted vea las comparaciones que hay. Pero el punto es, y no la palabra, no todos tenemos el conocimiento. Acercarnos a la palabra, estudiar. Ahora, mire lo que Dios hace con los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Esto Dios no lo hace hoy. Dios lo que hacía con los falsos profetas en el Antiguo Testamento, que los mandaba a matar. Los mataba. Los profetas del Antiguo Testamento, los profetas que hablaban falsas profecías, el tal tenía que ser apedreado. Por ejemplo, mire esto. Pregunta, ¿qué es lo que Dios hace con los apóstatas en la Biblia? Respuesta, Él los mata. Por ejemplo, Balaam, el profeta del lucro. ¿Qué pasó con Balaam? Ya usted conoce la historia de Balaam en el libro de Números. Él quería en su corazón, bendice al pueblo. Y venía, él te daba soborno. Yo creo que tú me maldigas a ese pueblo. Y él venía con la pretensión y decía, aunque me den oro, yo no maldigo. Pero de esto decir, yo quisiera maldecirlo porque me van a dar plata. Y Dios tomaba capítulo de él. ¿Y qué acontece con él? Finalmente, dice la Escritura, y esto es la cosa más interesante, Número 31:8. ¿Quién sabe cómo murió Balaam? A espada. ¿Usted cree? ¿Y por qué no lo mataron de un hachazo? Le dieron un palo en la cabeza, lo tiraron del techo. Porque fue la palabra de Dios. Fue por la palabra de Dios fue que él negó. Y esa palabra que él negó por dinero, esa misma palabra, y dice que mataron también a Balaam, y lo dice a filo de espada, Número 31:8. ¿Qué tal con los profetas los profetas en Primera de Reyes 18? Los falsos profetas de Baal, 450 de ellos. ¿Cómo murieron esos profetas que hablaron mentira? Que querían cortarle el cuello a Elías. Y ese fue al monte. Y él dijo, el Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. Fueron degollados. Primera de Reyes 18:40. ¿Qué pasó con aquellos que se levantaron contra Moisés y contra Aarón? Y le dijeron, basta ya de vosotros. ¿Qué es lo que le está pasando? Nosotros también podemos hacer esto y lo otro. Eso se llama la contradicción de Coré. Yo había leído eso, la contradicción de Coré, en el libro de Judas. Yo no entendía eso, hermano, fíjense. Y yo decía, contradicción de Coré. No entendía eso en Judas. ¿Sabe cuál fue su contradicción? Que ellos, siendo llamados, porque eran de los levitas, codiciaron, o sea, ellos tenían un llamado y ellos sintieron envidia del ministerio de Aarón de Aarón y de Moisés, y ellos codiciaron el llamamiento de ellos, pero ellos tenían ministerio. ¿Me siguen, hermano? Ellos tenían ministerio. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Que la tierra se abrió y se los tragó. Número 16:32. ¿Qué hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento cuando observaban que estaban enseñando falsa doctrina? Lo llamaban anatema, lo llamaban robos rapaces, lo llamaban falsos maestros, lo llamaban nubes sin agua y árboles sin fruto. Dice, siguiendo el camino de Caín y el lucro de Balaam, y cayeron en la contradicción de Coré. Así lo expresa Judas. No podemos tener tolerancia
porque estos predican y han creado intereses personales alrededor del ministerio. Y de la misma manera que Satanás arrastró una tercera parte de los ángeles, hoy en día también el enemigo arrastra a muchas personas en falsos evangelios. No podemos, hermanos, en conclusión, no podemos tolerar. Si uno encuentra una persona que está enseñando una falsa doctrina, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? Ayudarle. Usted le ayuda, usted le habla, usted no va a tirar piedra y usted no tampoco va a decir que vamos a hacer como en el Antiguo Testamento, no. Usted lo que hace es que yo recuerdo al tío mío, era un ministro de los Testigos de Jehová. ¿Y qué te cree que yo hacía cuando yo me encontraba con él? Él sabía que yo era cristiano y la prima mía también. Esto es aleluya, y siempre hablaba de una manera despectiva, ¿verdad? Y lamentablemente él nunca fue salvo. Él murió de una forma horrible, la forma que él murió, lamentablemente. Y no fue porque tanto la hermana de él, que es tía mía, y mi prima, que es sobrina de él, le hablábamos la palabra, le hablábamos porque uno veía que estaba en algo verdaderamente que era errado. Ahora, nosotros podemos estar errado en algo. Usted puede errar en algo, no significa que usted tiene una falsa doctrina. Usted puede errar porque usted no entiende algo, ¿no es cierto? Usted no entiende ciertas cosas, como yo. Hay cosas que yo no lo entiendo. Cuando yo no entiendo algo, eso sí, cuando hay un reto, eso para mí es un reto. Yo quiero aprender algo, me encierro y quiero saber, Señor, ayúdame. Y a veces me quedo en cero, no encuentro la respuesta. Y a veces pasan años y décadas y finalmente. Vamos a orar, hermanos, que el Señor sea glorificado. Vamos ahora a la segunda parte del mensaje, que será los santos emblemas. Así es que nos vamos a preparar. Vamos a llamar a los pequeños para participar de la mesa del Señor. Gloria al Señor para siempre.